Entonces vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti para poder comprender y entender tu dulce misericordia y fidelidad. Llénanos de ti, fortalécenos en ti, socórrenos y dirígenos, Padre, para que te podamos ser fieles y podamos consagrarnos por ti para ti. Guíanos, abre nuestro entendimiento, provéenos entendimiento, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y guíanos para poder ser fieles a ti. En el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Amén y amén. No entendemos por causa del lenguaje. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy con relación a lo que corresponde a la parábola del sembrador, ya que recordemos que hemos estado hablando de la parábola del sembrador y hemos visto diferentes puntos como lo que es los sembradores, la semilla, la tierra y en este caso pues los tres escenarios correspondientes a por qué alguien está junto al camino. En este caso en particular, por esta razón, hemos tocado lo que es junto al camino, ya que entendemos de que la semilla que cae junto al camino es aquella semilla, pero es aquella persona que no entiende la palabra y por causa de no entender no da fruto. Por esta razón hemos venido tocando temas con relación al entendimiento para poder lograr salir, por así decirlo, de ese escenario junto al camino para llegar a lo que corresponde a ser buena tierra. A causa de esto, pues tenemos lo siguiente. Ya como mencionamos, recordemos que la Biblia que la semilla cae sobre la tierra. Hemos mencionado en estas reuniones que tenemos cuatro escenarios. Lo que corresponde a junto al camino, pedregales, espinos y buena tierra. Estos son los cuatro escenarios donde la semilla puede caer. Y basado en eso es lo que hemos estado viendo. En particular, hemos estado haciendo uso o tocando lo relacionado a lo que corresponde a junto al camino. Ya hemos mencionado que la idea de poder ver todo lo que junto al camino es para que nosotros, si nosotros tenemos junto al camino, que también hemos mencionado que una persona no necesariamente solo va a ser junto al camino, solo pedregales o solo espinos o solo tierra, sino que una persona puede tener los cuatro. Por eso que en unas partes damos fruto y en otras no, porque a veces una doctrina, una enseñanza cae en alguno de esos cuatro escenarios y por lo tanto, según el escenario donde cae, es lo que se realiza. Por esa razón, en este caso en particular, estamos tocando lo de junto al camino para que podamos, de pasar de ser junto al camino, pasemos ahora a ser buena tierra. Entonces, basado en eso, vamos a leer la parábola no completa, sino que la parte donde habla de junto al camino, y eso se encuentra en el libro de Marcos. Entonces vamos a hablar de la parábola y también la explicación. Dice de la siguiente manera, versículo 3 de Marcos capítulo 4. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Explicación, Marcos 4:15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Muy bien, entonces ya lo hemos hablado varias veces, pero de igual manera lo decimos brevemente, que esto que vemos acá como verde, o estos pequeños surcos que vemos acá, es donde debería caer la semilla, pero cuando agarran el conjunto de semillas para sembrarla, que no es que ellos siembren una semilla por semilla, lo que hacen prácticamente es crear un surco y colocan prácticamente el grupo de semillas en estos surcos. Por consecuencia, por ese tipo de acto, pues la semilla a veces termina no cayendo en el surco, sino que puede caer en ciertas partes que están junto al camino. Por esta razón es que cuando estas semillas caen aquí, las aves del cielo vienen y se la comen. Las semillas que están en el surco, no. ¿Por qué? Porque son cubiertas, por así llamarlo, con tierra para que esa semilla quede cubierta por la tierra y por lo tanto la ave del cielo no venga y se la coma. Por eso Jesús menciona que el Satanás viene rápidamente cuando cae junto al camino, viene rápidamente y se come la semilla. ¿Para qué? Para que no demos fruto. También en ciertos casos también hemos mencionado de que
el terreno del cual nosotros hemos estado hablando, eh, que regularmente esto es lo que, una de las formas de sembrar que se dan, pero también en particular vi un tipo de siembra, no sé qué país era, no sé si era de Perú o de Bolivia, de que ellos prácticamente hagamos de cuenta que lo que vemos acá que está en negro es el terreno. Entonces ellos lo que hacen es, en su mano tienen todas las semillas, por así llamarlo, y lo que hacen es lanzarlas. Entonces, ¿qué pasa? Las semillas caen en diferentes lugares. Ellos no hacen los surcos, sino que caen en diferentes lugares la semilla, y luego de eso pasan como un arado o algún otro tipo de cuestiones para que toda esta semilla quede cubierta. Lógicamente, la otra forma que vimos puede ser una forma más ordenada, por así llamarlo, ¿verdad? Porque estamos haciendo zanjas, surcos para colocarla ahí, o caminos, ¿verdad? Pero en este caso en particular, pues colocan un montón de semillas en lugar de regado y luego tratan de cubrirla. En ese enfoque siempre también pasa el mismo escenario, ¿verdad? De que hay semilla que sí fue cubierta por la tierra y la otra que no fue cubierta, por lo tanto las aves del cielo pueden venir y comerse esa semilla. Muy bien, entonces avanzando con el siguiente punto, porque eso ya lo hemos tocado varias veces en lo que corresponde, pero vemos lo siguiente, que recordemos que tanto en Mateo, Marcos y Lucas aparece la parábola y la explicación de la parábola. Pero en cierto punto Mateo y Lucas dicen algunas palabras o algunas frases que nos ayudan a entender más lo que corresponde a esta parábola. Y Mateo tiene su forma tiene algo que agrega o la fuerza de lo que quiere enseñar, que es el entendimiento, y Lucas tiene también una fuerza a la hora de hablar, por así decirlo, o acentuar lo que Jesucristo quería enseñar con la parábola, que representa lo que es el creer y la salvación. Entonces vemos en Mateo 3:19 lo siguiente, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Lucas 8:12 dice de la siguiente manera. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, tomando los tres evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, tenemos esta perspectiva de la cual coloqué yo 4 puntos, lo que corresponde a junto al camino. Dice, tanto Mateo, Marcos y Lucas dicen que todos oyen la palabra. Dice el punto 1, personas que oyen. 2, esto ya lo menciona, por eso lo coloqué en verde. Esto ya es lo que menciona Marcos, y Marcos hace mención que no entienden. Entonces dice que el 2 dice no entienden la palabra. Y tanto Mateo, Marcos y Lucas dicen que la palabra es quitada. Y el punto 4, que lo menciona Lucas, por eso lo puse en azul, es de que a causa de que no entienden la palabra, por lo tanto, no van a creer y no van a ser salvos. Entonces tenemos 4 puntos. Personas que oyen, a causa de no entender la palabra, viene el enemigo y se las quita, y porque se las quita, no creen y se salvan, o no creen, no retienen y no ponen en práctica, y por lo tanto no dan fruto. Por lo tanto, como ya hemos mencionado, el punto principal para poder, por así llamarlo, resolver o arreglar, se encuentra acá, en el punto 2. Es decir, si logramos resolver la parte de entender la palabra, por consecuencia vamos a creer y ser salvos, o vamos a poder creer, poner en práctica, y por lo tanto vamos a poder dar fruto. Recordemos que lo que está en buena tierra es aquel que entiende la palabra, que guarda la palabra y la pone por práctica. Por consecuencia, es importante esta parte de entender. Ya hemos hablado varios puntos del entendimiento, que vamos a hacer un breve resumen al final de lo que hemos venido hablando. Ok, entonces para eso vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo, de leer lo que significa entender en diccionario secular, en este caso la Real Academia Española. Dice que entender es tener la idea clara de las cosas. 2, saber con perfección algo. 3, conocer, penetrar. 4, conocer el ánimo o la intención de alguien.
5. Discurrir, inferir, deducir. 6. Tener intención o mostrar voluntad de hacer algo. 7. Creer, pensar, juzgar. 8. Tener amplio conocimiento y experiencia en una materia determinada. 9. Ocuparse en algo. 10. Dicho de una autoridad, tener facultad o jurisdicción para conocer de materia determinada. 11. Conocerse, comprenderse a sí mismo. 12. Tener un motivo o razón oculta para orar de cierto modo. 13. Dicho de dos o más personas, ir de conformidad en un negocio, especialmente cuando tienen entre sí motivos especiales de confianza, secreto y amistad. 14. Dicho especialmente de una ley o un mandato, pertenecer, tocar, afectar a uno o a muchos. 15. Saber manejar o disponer algo para algún fin. 16. Avenirse con alguien para tratar de determinados negocios. Todo esto va relacionado a lo que corresponde a entender. Lo hemos mencionado para dar repaso y tener un conocimiento de lo que conlleva a entender. Entonces, entender basado en lo que leímos no solo significa resumir algo, no solo significa hablar lo que alguien me dijo, sino también dice que inclusive es llegar a comprender para poder llevar a cabo o tener la experiencia o el conocimiento amplio en una perfección para cumplirlo. En el caso de hoy particularmente, como hemos venido tocando puntos de por qué causas no entendemos, o puede inclusive que el entendimiento también se forma. Hay algo bien interesante que también nos va a ayudar hoy para saber por qué es que no estamos entendiendo la palabra y por consecuencia no estamos dando fruto. Entonces, una de ellas es esto, Juan 8:43. Esas son palabras citadas por Jesús. Dice de la siguiente manera: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces vemos claramente que Jesús dice que no entienden. Entonces vimos que si no entendemos, no podemos creer y ser salvos, o si no entendemos, no podemos saber cómo llevar a la práctica o retender lo que tenemos, por lo tanto no podemos dar fruto. Entonces vemos que claramente el problema, o en uno de los problemas que podemos tener a causa de que no estemos entendiendo la palabra, es el lenguaje. Puede ser que nunca lo hayamos considerado, ¿verdad? Pero en este caso Jesús le está hablando a los fariseos y les está diciendo ustedes, o al pueblo judío, ustedes, ¿por qué no están entendiendo mi lenguaje? Y hay muchas cosas que de cierta manera no hemos logrado entender de Jesús. A veces decimos que Jesús habla muy claro, que habla muy bonito, que expresa ejemplos y demás, pero eso que él lo diga o que se haya expuesto no significa necesariamente que le estemos entendiendo bien a Jesús. Y hay muchas formas, por así llamarlo, de entender lo que puede ser un lenguaje, porque es una forma de comunicación. Cuando en este caso Jesús también menciona en el original, dice, ¿por qué no entendéis mi discurso? Pero el lenguaje se puede ver de varias maneras. En este caso en particular podemos mencionar que Jesús está hablando en un lenguaje de amor, pero ellos podían estar en un lenguaje de ley. Entonces la ley no entendía al lenguaje de amor de Cristo. Y hay muchas cosas que podríamos resaltar conforme al lenguaje, en el sentido de una dimensión, por así llamarlo, de la forma de expresarse, o como en el caso que estamos hablando de lo que puede ser que alguien esté hablando de amor, pero la persona no entiende el lenguaje del amor, sino que entiende un lenguaje de legalismo. Otras personas entienden más en un lenguaje de libertinaje o de oscuridad, y por eso no entienden el lenguaje de amor o el lenguaje de justicia que Dios puede estar transmitiendo o brindando. Hay otra perspectiva muy clara. Cuando hablamos del lenguaje, puede ser que alguien esté hablando en inglés y por lo tanto no le vamos a entender porque nosotros hablamos en español. Entonces, hay varias manifestaciones o causas a la hora de hablar. Hay personas que tienen un lenguaje, inclusive puede ser más tosco a la hora de hablar, o hay personas que tienen un lenguaje más elocuente a la hora de hablar. Entonces, por a veces nosotros hablar muy elocuentes o con palabras, por así llamarlo, rebuscadas, o tal vez para nosotros no son rebuscadas, sino que pueden ser certeras. Hablamos con personas, pero esas personas no conocen las mismas palabras que nosotros. Por consecuencia, cuando nosotros transmitimos un mensaje, ellos no pueden entender porque no tienen el mismo significado de las palabras o el mismo
la misma profundidad o conocimiento, entonces ellos no lo pueden captar el mensaje del todo por cuanto no tienen el mismo coloquio o mismo entendimiento de palabras. Por esa razón, a veces nosotros tendríamos que aprender también a saber usar palabras más sencillas, más simples y más entendibles. Pero también hay momentos donde la forma de hablar de nuestra, a la hora de usar palabras específicas, sí hay que usarlas, porque hay palabras que pueden ser más sencillas de usar, pero no están transmitiendo el sentido espiritual completo de lo que nosotros podemos o queremos transmitir. En ese caso, sí es necesario que nosotros mencionemos esa palabra, aunque pueda sonar compleja o que nadie la conozca, pero al mismo punto dar el significado de la palabra para que nos logren entender. Por eso, algunas de las veces que nosotros transmitimos acá los mensajes, a veces tomamos el griego hebreo o utilizamos un diccionario, ya sea Oxford, Real Academia o Word Reference, para poder transmitir el mensaje y que el mensaje se pueda entender. Ya hemos también, pues, esto lo he mencionado en otras ocasiones, pero lo voy a colocar. Regularmente la Biblia usa palabras que para nosotros pueden ser no entendibles. Por ejemplo, la palabra júbilo, está lo que es el regocijo. Tenemos también lo que corresponde al gozo, la alegría y lo que es la felicidad. Entonces, esto que vemos acá, realmente, si lo viéramos en escala, lo que está hasta arriba es lo más alto de expresión, por así llamarlo, de felicidad o alegría. Y la felicidad es como que lo más básico o lo más superficial, por así llamarlo, que correspondiente a ese tipo de expresión. Entonces, si nos vamos de abajo hacia arriba, entre más arriba, la expresión o explosión de alegría y de gozo va a ser más grande. Entonces, la mayoría de gente busca esto, lo que corresponde a felicidad. Pero la Biblia, cuando hace expresiones, como por ejemplo alegría, gozo, regocijo y júbilo, cuando la Biblia habla de júbilo, es la expresión máxima, que no hay una manifestación más grande de alegría o de felicidad o de satisfacción más grande que el júbilo. Y la satisfacción, por así llamarlo, más baja, más no tan explosiva, si lo queremos llamar de alguna manera, es la felicidad. Entonces mucha gente busca la felicidad porque no entiende y no sabe que existe un gozo, pero también existe un regocijo, un gozo y una alegría. Pero lo mayor de todo es un júbilo. Entonces yo no puedo hablar solo que Dios da felicidad. Yo tendría que hablar que Dios da júbilo. Pero la mayoría de gente, por la idea de que se dé a entender, habla de felicidad. Pero no estamos dando bien el mensaje claro de Dios. Dios no quiere que seamos felices. Dios quiere que tengamos júbilo. Y las expresiones de júbilo son mucho más grandes a la expresión de felicidad. Entonces, si nos damos cuenta, estoy haciendo uso de una palabra. Y por supuesto, para yo entender más la palabra júbilo, tendría que ir al diccionario, ya sea griego, hebreo o un diccionario normal, para poder dar a conocer, para que la persona logre entender a qué me quiero referir o lograr ver la medida de alegría o felicidad que puede representar la palabra júbilo. Pero a veces a la hora de reducir o usar una palabra más sencilla, como es felicidad, sí estamos dando a entender algo, pero no se está dando según la proporción o el impacto o el peso con el cual se quiere transmitir. Entonces vemos de que la cuestión del lenguaje es muy importante a la hora de nosotros transmitir un mensaje o recibir un mensaje para poder entender algo. Pero según hemos visto, hay diferentes formas de hablar del mensaje, como ya mencionamos, un lenguaje de amor, un lenguaje de justicia, un lenguaje de paz. Ya podemos entrar a lo que corresponde al idioma, en el sentido que habla alguien inglés o portugués, o en el sentido de lo que hemos mencionado del uso de palabras, o en otros contextos, pues también la hora de que nosotros nos comunicamos con otras personas. Nosotros podemos tener una forma muy técnica también para hablar y no recuerdo muy bien, yo recuerdo una vez cuando yo estudié ingeniería en sistemas,
Y en una de las clases, una de las la profesora que nos daba un curso, ella mencionó acerca de nosotros tener cuidado de usar que cuando estemos sentados, por ejemplo, en la empresa con personas de marketing o personas que tal vez son ventas o tal vez ellos tienen un puesto administrativo, nosotros tuviéramos la capacidad de no estar hablando palabras muy técnicas, así como nosotros podemos estar hablando. Es decir, si yo junto con alguien que es ingeniero en sistemas y yo me pongo a hablar con él, él me entiende porque usa el mismo lenguaje, contexto y forma. Pero cuando yo estoy sentado con personas de marketing, ventas, personas de administrativas y otro tipo de personas, cuando uno come y uno quiere hablar de esas cuestiones, ella hablaba y mencionaba algo así como que era acoso coloquial o acoso intelectual, no me recuerdo muy bien la palabra que ella usaba, pero ella decía no hablen de esa manera, o sea, usted tiene que saber hablar con personas que si es de marketing, aprender a no estar con su lenguaje muy cerrado que ustedes tienen como ingenieros, porque no les van a entender y ellos no van a sentirse, no les van a entender a ustedes y también se pueden sentir como acosados o algún otro aspecto que ella nos mencionaba. Y claramente, pues nosotros deberíamos, para poder enseñar, tener una manera de saber cómo hablar con las personas en un aspecto, ¿verdad? Inclusive cuando uno habla de la palabra, uno podría hablar de una manera, por ejemplo, profunda, utilizando figuras, sombras, lo que la palabra enseña, y yo puedo sentarme a hablar y la persona me puede entender. Pero puede ser que esa persona va comenzando en el Evangelio y yo comience a hablar mucho de figuras y sombras en la Biblia, tomando ejemplos de la Biblia, y la persona se va a quedar prácticamente en el aire, no me va a poder entender porque va comenzando. Entonces yo tengo que tomarme más tiempo para explicarle ciertas cosas, ejemplos más sencillos. Entonces estoy haciendo uso de un lenguaje. Aunque estoy mencionando yo ahorita la forma de transmitir, pero lo que realmente nosotros estamos acostumbrados es a recibir. Es decir, nosotros podemos estar escuchando la Biblia, podemos estar em, oyendo predicadores, podemos estar prácticamente hablando con compañeros de la iglesia y varios entornos en los cuales nosotros estamos. Y nosotros realmente, por así decirlo, quisiéramos que nos hablaran en nuestro lenguaje para que nosotros pudiéramos entender. Y eso es una de las cosas que Jesús hacía. Por ejemplo, cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, Jesús tomó el lenguaje de ellos en el sentido de que ellos estaban acostumbrados a sembrar y a cosechar. Por lo tanto, Jesús tomó el lenguaje de ellos o la doctrina y forma de ellos para enseñarles su lenguaje y su reino, su entendimiento, porque Dios conocía el reino de los cielos y él vivía en un reino de los cielos. Entonces, lo que hace Jesús es tomar el lenguaje de ellos, que era la vida cotidiana de sembrar y cosechar, y conforme a eso les explicó. Por eso es de que ellos de alguna manera iban a entender más fácilmente. Si Jesús se hubiera puesto a dar un ejemplo ya no sería palabra del sembrado, sino que otro ejemplo, o les hubiera hablado, qué sé yo, cuestiones más puramente celestiales, tal vez no le hubieran entendido a Jesús, porque no era el lenguaje de ellos, no era la forma cotidiana, no eran los conceptos y palabras. Tal vez Jesús, si hubiera puesto un ejemplo de reyes o un ejemplo de cómo se vive en la realeza o cómo vivían los judíos antiguamente, tal vez no le hubieran entendido porque no tenían esa recepción en sus mentes o corazones. Entonces, de igual manera, cuando uno habla con personas, puede poner ejemplos basados en el entorno de la persona. En la universidad me pasaba que cuando yo hablaba con personas, a veces agarraba ejemplos de la física o de ingeniería o de inclusive programación para enseñar conceptos inclusive de lo que era la fe. Pero si yo me voy con otra persona que tal vez no es ingeniero en sistemas, si yo le pongo esos ejemplos, no me va a entender. Entonces yo tengo que agarrar otros ejemplos relacionados a su entorno, porque ese es su lenguaje, ese es su vocabulario, por así llamarlo, y es lo que vive para yo poder trasladarle un mensaje. Pero a lo que quiero dar a entender aquí, que nosotros nos gustaría que nos hablaran para nosotros entenderlo basado en nuestro lenguaje, para que hagan, por así nuestra mente haga, concuerde con todo y diga, sí, logré captar y logré entender. Pero no va a ser de esa manera, no es que nosotros vayamos a tener todo servido, más aún en el caso particular que cuando escuchamos a un predicador. Cuando escuchamos a un predicador nosotros, eh,
Él está hablando a 100 gentes, está hablando a 200 gentes, está hablando a 1000 personas, o en ciertos casos inclusive se ha visto a 1 millón de personas. Y nosotros estamos dentro de del pueblo, escuchando el mensaje. Puede ser que él está hablando un mensaje profundo, o está hablando un mensaje muy simple, o puede ser que en ese momento pues está hablando como neutral, pero va a haber de todo en la congregación. Personas muy maduras, personas recién llegadas, y realmente a veces, tal vez no es que uno sea muy apto para tener un lenguaje, por así decirlo, universal cuando predique. A veces puede ser que de alguna manera se nos fue y hablamos algo profundo, o tal vez no tenemos esa capacidad como la tuvo Pablo, que ahorita vamos a ver eso. Por lo cual también la responsabilidad cae en nosotros, no cae solo en el predicador, que el predicador predique, porque tal vez el predicador no sabe eso. Inclusive el predicador puede ser que Dios lo invita a predicar y él predica por primera vez y porque Dios le dio la vía. Eso se ha visto comúnmente, ¿verdad? No necesariamente va a ser un predicador experimentado de años, sino que puede ser que de repente él se acaba de convertir y comienza a predicar y predica como puede. Y, y en ciertas ocasiones puede ser que él sea certero en el lenguaje y otras cosas, pero puede ser que no sea de esa manera. E inclusive el apóstol Pablo en uno de sus mensajes, que si no estoy mal es a la iglesia de, no sé si Gálatas o Corinto, claramente le dice es que yo no soy un buen orador, yo soy tosco para hablar. Creo que la versión, no sé si la latinoamericana o la otra traducción de la Biblia dice que él no era un conferencista, por así llamarlo, ¿no? Entonces también tiene que haber una responsabilidad en nosotros, en el sentido de que nosotros tenemos que aprender a entender el lenguaje o los lenguajes en los cuales nos pueden hablar, para nosotros también ser receptores de entender, están hablando de este lenguaje, un lenguaje figurativo, me está hablando en un lenguaje del cielo o en un lenguaje terrenal, que también Jesucristo lo menciona en unos hechos. Dice, si yo les hablo cosas terrenales y no me entienden, ¿cómo les voy a hablar en las celestiales? Entonces yo tengo que lograr captar todo el lenguaje celestial, perdón, el terrenal y también el lenguaje celestial, para que ya sea que Dios me hable en un lenguaje terrenal o celestial, yo le pueda entender. Y no que solo Dios me hable en terrenal, terrenal, terrenal. Entonces, ese es el punto con el hecho de que a veces no entendemos algo. Pero nosotros estamos esperando que las personas se nos hagan a nosotros para enseñarnos a nosotros, cuando realmente nosotros también tendríamos que tener una responsabilidad y una capacidad de nosotros comenzar a aprender ese lenguaje, por así llamarlo, para poder entender más. Y por esa razón voy a colocar el ejemplo de en 2 Reyes 18 del 26 al 28 y dice lo siguiente. Entonces dice Eliaquín, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joá, al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oído del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Entonces, esto es un pasaje que, o por lo menos una de las historias que a mí me gusta bastante, pero vemos aquí claramente que están hablando un lenguaje literal. Es decir, de que la persona llega con un mensaje en lengua judía para todo el pueblo, pero unas personas dicen, no hables en lengua de Judá, habla en lengua aramea, en nuestro lenguaje, en el lenguaje que nosotros como grupo vamos a aprender a oír, pero por favor habla para nosotros, no para todos ellos. Y el rey de Rabsaces dice, pero este personaje dice, bueno, yo vengo para que todos me oigan, no solo ustedes. Yo quiero dar un mensaje para que todos me puedan oír, todos me puedan entender. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos eso, queremos a veces que solo nos hablen en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, pero hay una gran necesidad que otras personas también tienen otro lenguaje, por así llamarlo, y nosotros quisiéramos que nos hablaran siempre en nuestro lenguaje. Puede ser que sea un lenguaje simple, puede ser que sea un lenguaje de justicia y demás, y no queremos que nos hablen en otro tipo de lenguajes a menos que sea el nuestro.
Y por esa razón nosotros tenemos que aprender a aprender los demás lenguajes. Aunque aquí estamos tomando lenguas literales, humanas, pero tenemos que aprender eso. Eso también pasó inclusive con la Iglesia Católica, porque hasta donde yo tengo entendido, pues la Iglesia Católica realizaba cultos en latín. Entonces, hagamos de cuenta, yo estaba sentado escuchando el español, yo hablo español y me están hablando en latín. Entonces, ¿cómo voy a entender yo el mensaje que me quieren dar si lo están hablando en latín? Yo hablo español. Entonces, en términos o el punto, el predicador, por así llamarlo, debería él comenzar a predicar en español para que yo pueda entender porque yo hablo español. Pero eso sería lo agradable o lo bueno en el sentido que el predicador o la persona venga y me predique de esa manera. Pero si yo quiero tener interés en la palabra, no puedo decir, no, yo no voy a escuchar a ese predicador porque solo habla en latín. Lo mejor que podríamos o deberíamos hacer es, bueno, voy a aprender latín. ¿Para qué? Para poder recibir el mensaje. Estoy tomando la figura de lo que aconteció antes en el sentido de que la idea de nosotros buscar también poder recibir. Puede que nos lleve tiempo, pero vamos a poder entender un mensaje. Es cierto que podríamos cambiar el latín, por ejemplo, a una prédica que la persona habla en muchas figuras y nosotros aprender las figuras para cuando escuchemos a ese predicador, entendamos cuando él habla de las figuras de la Biblia, así como hace Pablo o como inclusive hace el escritor de Hebreos. Y cuando nosotros escuchemos al predicador vamos a poder entender ese tipo de predicación que habla muy figurado o que habla en muchas sombras, como dice la escritura, o en alegorías o en parábolas o en otro tipo de formas que la Biblia muestra y deja plasmadas. Pero claramente nosotros siempre queremos que solo nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender también esa manera. Y eso también a veces creo yo que pasa cuando, y no lo veo, no lo veamos como una crítica de mala manera, sino que a veces veo yo cuando hay personas que viajan a los Estados Unidos o predicadores que llegan a Estados Unidos o a otros lugares y a veces ellos quieren predicar, siguen predicando en español, o las personas que llegan al país, que tal vez es un país de habla inglesa, quieren que les sigan predicando en español, pero si están en un país donde hablan inglés, ¿por qué están esperando recibir siempre un mensaje en español? ¿Por qué no aprender el inglés, oír una prédica en inglés y también predicar en inglés a otras personas de ese ámbito? No lo digo por crítica, solo digo que a veces nosotros queremos solo para nosotros y no vemos esa expansión o ese sentido de yo también quiero entender y voy a tener que aprender esto para yo aprender más o crecer más. Por esa razón es que coloqué yo este punto ahora. Entonces, hay momentos de que Dios nos va a hablar como Él quiere, no como nosotros queremos. Por eso Jesús dijo, ¿por qué no entiende mi lenguaje? Es decir, yo les podía hablar a ustedes en su propio lenguaje, pero les estoy hablando en mi lenguaje, en el lenguaje del amor. Y por esta razón es que vamos a citar ahorita lo que corresponde a Pablo. Y dice Pablo de la siguiente manera. Esto es 1 Corintios 9, 18 al 23. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. 23. Y esto que hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces vemos aquí en este caso que el apóstol Pablo no lo ve no está hablando en un sentido de que yo escuche y aprenda todos los lenguajes a la hora de oírlos, sino que él está hablando en un sentido de que yo voy al débil y entiendo cómo es el débil y le hablo, me hago uno en un sentido de su lenguaje y por lo tanto le predico en ese mismo sentir, igual al judío, igual al griego.
Es decir, si el judío dice, no, es que la ley o la Torá es la manifestación máxima de la palabra de Dios, Pablo va a decir, sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que iba a venir un profeta más grande y tenemos que prestar atención a eso. Por lo tanto, ese profeta es el Mesías y él comenzaba a hablar y le está diciendo que era cierto. Si venía un griego y le hablaba en sabiduría, él también podría tener la capacidad de hablarle en su lenguaje de sabiduría, pero no tomando la sabiduría del mundo, sino la sabiduría de Dios. Entonces vemos que él hablaba en sabiduría o hablaba en la verdad o en un idioma religioso, si lo queremos llamar por así decirlo, para poder llegar a ellos. Pero en este caso estamos hablando más en el término de que nosotros podemos aprender ese lenguaje de justicia o ese lenguaje de sabiduría o ese lenguaje que se puede plasmar acá para poder nosotros comprender el mensaje. ¿Por qué? Porque aquí habla claramente que dice que él se metió a hablar esos lenguajes o transmitir esos lenguajes de esa forma para que le entendieran, a modo que venga salvación. Es decir, ellos, si yo les hablo conforme a la ley, ellos van a entender y van a ser salvos. Estos que son sabios no entienden de la ley, ellos entienden de sabiduría. Por lo tanto, les voy a hablar conforme a sabiduría para que ellos me entiendan de la salvación y sean salvos. Le voy a hablar a este que tiene un comportamiento débil o se cree débil, entendiendo que yo en el Evangelio también soy débil, porque mientras soy débil, poderoso soy en Dios. Le hablo a él y también le muestro que hay una fortaleza en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para salvación. Y eso es lo que claramente hemos venido hablando de los escenarios. Y por eso dice en Lucas las siguientes palabras. Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita su corazón la palabra. ¿Para qué? No crean y sean salvos. Y vimos que por causa del entendimiento, si no entendemos, no creemos y no somos salvos. Pablo usa un lenguaje para que le entiendan y sean salvos. Entonces vemos que hay una relación en ese lenguaje. Por esa razón nosotros no tenemos solo que estar a la espera que alguien nos hable en un lenguaje, sino nosotros aprender el lenguaje. Y aquí entra a veces el caso en particular con las Biblias, perdón. Nosotros regularmente tenemos la Biblia, en este caso la Reina Valera 60. Y en otros casos, por ejemplo, podemos tener la TLA. Perdón, creo que voy a borrar esto. Tenemos la Biblia TLA, que es la traducción lenguaje actual. Creo que voy a dibujar esto. Tenemos la TLA y tenemos inclusive la Biblia lenguaje sencillo. 3. Regularmente las personas no les gusta leer la Biblia Reina Valera 60 porque dicen que es muy compleja de leer. Y tanto la Biblia lenguaje sencillo, vamos a poner aquí complejo, no les gusta porque es complejo, y sí leen la Biblia lenguaje sencillo o la TLA porque es un lenguaje sencillo. Inclusive las personas, si no estoy mal, no sé si fue la TLA o la Biblia lenguaje sencillo, crearon la Biblia por así decirlo, para que los niños pudieran entender las escrituras y crearon la Biblia con ese lenguaje sencillo. Entonces las personas agarran la TLA o la traducción lenguaje actual o la Biblia lenguaje sencillo para poder entender las palabras de Jesús. Pero fue porque alguien tomó de un lenguaje, por así decirlo, complicado a un lenguaje sencillo. El problema, ¿cuál es? El problema se da en de que a la hora de utilizar un lenguaje sencillo o una traducción más moderna, se pierde el sentido de algunas cosas o se pierde el peso de las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque el lenguaje, inclusive cuando se traduce, a veces ya no se hace una traducción literal, sino que se hace una interpretación del texto. Y ya no es traducción literal, sino que es una traducción, perdón, ya no es una traducción literal, sino que es una interpretación. Y eso se da en ciertos casos, como por ejemplo en un pasaje en la Biblia cuando dice que Dios nos va a dar vestiduras blancas en el Apocalipsis, pero en el original se puede traducir como vestiduras de luz. Entonces no es que Dios nos va a dar necesariamente una vestidura blanca y que nosotros vamos a estar ahí todos de blanco, sino que va a ser una vestidura de luz, similar a lo que le pasó a Adán, porque Adán prácticamente dice que
que antes la vida de los hombres era la luz era la vida de los hombres. Entonces, cuando ellos comen prácticamente el fruto, vieron que estaban desnudos, es decir, la luz que tenían se les fue. Entonces, hay muchas cosas que la Biblia enseña que prácticamente el hombre, a través de las traducciones, para que sea más sencillo, para que sea más fácil de entender y que las personas puedan comprender lo que está escrito, llevaron estas traducciones. El problema da de que ellos van a tener un nivel de entendimiento más bajo de lo que realmente la escritura dice. Y no quieren leer la Biblia Reina Valera, o inclusive podemos llamar no solo la Biblia Reina Valera, sino que también está la Biblia textual, o por ejemplo la Biblia la Biblia de las Américas, creo que es LBLA. Porque puede decir que tiene un lenguaje más complejo. Pero ¿qué pasa? El punto es de que nosotros también deberíamos aprender ese aparente lenguaje complejo, porque tal vez la Biblia, el lenguaje sencillo o la traducción del lenguaje actual, por ejemplo, Salmo 18:24, cuando dice, este es el día que ha hecho Jehová, me gozaré y me alegraré en él. Las Biblias a veces dicen, estaré feliz y alegre. Pero ahí le están quitando un peso, porque ya vemos que en las traducciones dice, me gozaré y alegraré. Entonces ya quitaron una manifestación, y entonces ellos están manifestando en un rango más bajo, felicidad y alegría, cuando la Biblia dice alegría y gozo, es decir, una magnitud de alegría mayor o manifestación de expresión más alta de la que deberíamos tener. Entonces nosotros deberíamos de alguna manera entender y tener la capacidad también de tener un diccionario, la Real Academia Española, Word Reference o Oxford, y aprender esas palabras para entender de mejor manera el texto de lo que quiere dar a entender Jesús en esas palabras. De igual manera también a veces es importante ver el griego y el hebreo porque nos ayuda a comprender más. Es decir, que nuestro entendimiento crece o se agudiza o se logra captar la manera de expresión que Dios nos quiere dar o nos quiere revelar. Pero nosotros por cierta situación no queremos aprender ese lenguaje. Queremos aprender un lenguaje más sencillo, según alguna gente más práctico. Pero eso los limita a uno, no entender más profundidades, no entender más cosas, y se quedan cortos en un entendimiento. Y sí pueden estar cumpliendo la ley de Dios, pero no en la magnitud de alcance que Dios quisiera tenerlo. Entonces cuando Dios quiere hablarles o enseñarles en esa magnitud, no puede, porque se quedaron cortos en la medida del lenguaje. Entonces cuando Dios les puede hablar de esa manera, o viene alguien y les habla, ellos no entienden lo que les quiere decir. Esto en términos inclusive de un lenguaje escrito, que esto es algo común que nos topamos. Entonces vuelvo a repetir, la gente no quiere aprender palabras nuevas, no quiere aprender palabras que para ellos pueden ser complejas o complicadas, pero son necesarias para un mejor aprendizaje, son necesarias para un mejor entendimiento. Y por lo tanto, cuando Dios venga a hablar o cuando uno escuche un predicador, uno diga, ya entendí, o inclusive a veces tal vez el predicador solo va a leer el versículo, entonces uno puede captar de una mejor manera, de una manera más profunda, por así decirlo, lo que quiere Dios transmitirnos y brindarnos. Esto solo en términos, por así llamarlo, del lenguaje. Pero si lo vemos en otro término, como la Biblia menciona, porque la Biblia menciona también relacionado a lo que son figuras, lo que son parábolas. También la Biblia menciona lo que creo que son, si no está mal, es lo que llama alegorías. Y también está lo que la Biblia habla de la sombra, que era cuando habla en el libro de Hebreos, que es figura y sombra de lo que habría de venir. Entonces también están, si no estoy mal, las analogías. Entonces la Biblia habla en varias partes, en estas figuras, sombras, parábolas, pero que a veces nosotros no le ponemos el detalle, y por eso cuando leemos la Biblia no entendemos lo que quiere decir. Y Jesús claramente en un pasaje dice que Él les habló en una alegoría y ellos no la entendieron.
Y nosotros quisiéramos que nos hablen claro, inclusive pasa cuando Jesús le habla a los discípulos, dice, ahora tú nos hablas claro, ya no nos hablas en parábolas, ya no nos hablas en figuras. Entonces, a veces es importante ese tipo de lenguaje o ese tipo figurativo, porque a la hora de hablarnos de figuras o entender este tipo de comunicación o ese tipo de lenguaje que Dios tiene, vamos a aprender muchas cosas. Al no tener este tipo de lenguaje de figuras o entender que hay sombras, vamos a poder entender solo cierto alcance de la palabra, no un alcance más grande. Por eso cuando el escritor de Hebreos dice que todo lo que era antes era sombra y figura, ya nos da a entender a nosotros y nos habla de que si queremos que a la hora de entender a Jesús, si nos vamos al Antiguo Testamento tomando el lenguaje figurativo y el de sombras, vamos a entender muchas cosas de Jesús. Si no entendemos ese tipo de lenguaje de figura y sombra, muchas cosas no vamos a poder entenderlas. Por lo tanto, no vamos a poder llevarlas a la práctica. Y a veces Dios necesita que aprendamos para poder mejorar. Y eso también pasa en las matemáticas o en algunas cosas, porque cuando uno está en matemáticas, a veces nos dicen a nosotros, para todo A pertenece, pertenece a B, por ejemplo. Entonces, para todo A pertenece a B. Esto se vuelve aparentemente largo en matemáticas, no digamos si nosotros estamos haciendo más cosas. Y en matemáticas también hay figuras o símbolos que, si no me recuerdo, es el para todo, creo que es esta manera. Entonces sería para todo A, algo así, pertenece B, un ejemplo. Entonces ya tenemos, por así decirlo, 4 letras en lugar de tener este gran conjunto de letras. Entonces en las matemáticas también hacen ese tipo de usos para agilizar la forma de escritura y entender. Entonces cuando alguien ve algo en matemáticas, ese conjunto de letras, eso está, cuando uno lo ve, uno lo entiende automáticamente y ya comprende qué se está haciendo, porque hay cosas matemáticas que son muy amplias. Por eso a veces se hace uso de palabras o se hace uso de figuras en las matemáticas para poder agilizar ciertas cosas. Entonces, por eso igual en la Biblia, por eso Dios a veces usa figuras, por ejemplo en el Apocalipsis o en el libro de Daniel o en otros libros, como la figura de un caballo, la figura de un oso, para traer una revelación y un conjunto de cosas, porque es necesario aprender ese lenguaje de figuras para poder entender todo lo demás. Pero nosotros a veces no queremos eso, no queremos aprender el lenguaje, inclusive por así llamarlo, el lenguaje numérico o lo que algunos conocen como numerología. Entonces, Dios habla también en la Biblia por medio de numeraciones. Pero nosotros si no aprendemos ese lenguaje, no vamos a poder entenderlo. Entonces, a lo que quiero dar a entender y transmitir con esto es, hay muchas cosas que Dios nos quiere hablar y que no las estamos entendiendo y que tal vez predicadores están hablando y nosotros quisiéramos que vinieran, que nos explicaran y que nos dijeran la forma de su lenguaje o en nuestro propio lenguaje. Pero a veces no va a pasar. Y si nosotros queremos entender, realmente deberíamos tomar la batuta de comenzar a aprender esos lenguajes. En este caso, algo muy sencillo como por ejemplo lo que conocemos en nuestro idioma español, ir a un diccionario y leer palabras que uno se encuentra, como puede ser la palabra insensatez, puede ser la palabra gozo, júbilo, regocijo y otras palabras para poder entender de mejor manera y algunas otras palabras, ¿verdad? Claramente, uno no, cuando predica, también ya uno aprende, o en mi caso, de que a veces uno no debería estar usando palabras muy complicadas, porque puede afectar, pero por esa razón en ciertos momentos sí se usa y se hace uso del diccionario y otras partes, para que la persona a través de conocer esa palabra, la definición, y cuando uno ya comienza a hablar del mensaje, ya preparó el camino para que la persona entienda. Pero no siempre se va a dar en todo. Entonces nuestra responsabilidad es también nosotros aprender este lenguaje o nuestro idioma español. Inclusive, si es necesario, también uno aprender palabras o saber cómo usar el diccionario griego y hebreo, porque a la hora de usarlo vamos a entender de mejor manera el mensaje de Dios. Y es algo que hemos venido hablando también los días domingo con respecto al libro de Romanos, que se habla acerca de la palabra ministro, por ejemplo.
La palabra ministro o en ciertos casos también siervo, que la Biblia enseña, esto realmente en nuestro español hablan de ministro o siervo, pero en el original a veces esta palabra puede ser lo que conocemos como doulos, que se conoce como esclavo por amor. Hay otra palabra relacionada que es como diácono, diácono, que es un servidor de mesas o es una persona que ayuda y apoya para que otra obra se expanda. Y también está otra palabra que va relacionada como a sacerdote. Voy a poner sacerdote que no recuerdo la palabra en el griego. Y que se hace relación a sacerdote. Entonces vemos de que aunque la Biblia menciona ministro o siervo, en el original, en el griego, hay una diferencia entre lo que corresponde a doulos, diácono y sacerdote, en el sentido de servir. Y en el libro de Romanos, que primeramente lo vemos, vamos a ver mañana, habla acerca de que dice que Pablo dice que él es diácono del Nuevo Testamento, pero del Nuevo Pacto, perdón. Y él también dice que él es sacerdote porque él viene y presenta a los gentiles como una ofrenda agradable, es decir, una forma de servir también a Dios. Entonces él dice que él es diácono sacerdote, en términos de servidor, ¿va? Como diácono, como sacerdote y como doulos, que es esclavo por amor. Que también el doulos se sujeta a un servicio de persona, pero un diácono se sujeta a un servicio de proyecto, por así llamarlo, de un proyecto o una obra. Y el sacerdote se manifiesta en un término litúrgico, es decir, un término tal vez por así decir religioso o devocional. Entonces, vemos de que solo una palabra nos expande el entendimiento, nos produce una mayor manifestación inclusive puede Dios usarlo para darnos una revelación. Pero necesitamos ese lenguaje. En este caso estamos hablando de un lenguaje de idiomas, de español, griego o hebreo. Pero cuando también hablamos, y lo mencionamos ahorita con el apóstol Pablo, cuando hablamos un lenguaje de justicia, un lenguaje de sabiduría, un lenguaje de amor, y por nosotros no entender ese lenguaje de amor, o ese lenguaje de justicia, o ese lenguaje de libertad, al no entenderlo, terminamos deformando las cosas. Y en el caso particular del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dice, a todos me hice de todos para ganar a todos, las personas por no entender ese lenguaje de gracia, por no entender ese lenguaje en el cual está expresando Pablo, que inclusive es un lenguaje de libertad, las personas han tomado este malentendido o han entendido mal el lenguaje del que habla el apóstol Pablo, y por lo tanto tenemos personas cantando rap cristiano, vestidos, se pintan el pelo, andan con vestiduras como las personas viven como en el mundo, porque prácticamente malinterpretaron el lenguaje de Pablo, lo mismo que dice Jesús, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escucháis mis palabras? Entonces, por no haberlo entendido, vinieron y ahora ellos se miran como personas del mundo y actúan como personas del mundo según ellos siendo cristianos. Pero ellos dicen, no, es que como Pablo del judío se hizo a los judíos, entonces por lo tanto yo quiero llegar a la gente de la calle, yo quiero llegar a los contrabandistas o a los mareros o a los pandilleros o a las personas así de ese tipo de cultura. Entonces yo me visto como ellos, yo me pinto el pelo como ellos, yo trato de hablar como ellos para hablarles a ese grupo. Pero ahí están en un error. ¿Por qué? Porque nosotros no solo deberíamos llegar a ellos, nosotros nos mandaron a toda criatura, todo grupo de personas. Y entiendo hasta cierto punto alguien que vaya comenzando podría tener esa manifestación. Pero Dios no nos mandó necesariamente solo a llegar a un grupo. Porque si no, veamos que los rockeros se deberían vestir como rockeros y cantar rock para ganar a los rockeros. Pero yo he conocido personas que tal vez venían del rock y cuando escuchan rock cristiano lo aborrecen porque de ahí lo sacaron. También personas con el rap o el reggaetón que para ellos es nocivo. Y ellos dicen eso no porque eso es del mundo, yo viví ahí, yo sé lo que es eso. Y las personas como aparentemente les funciona, pero no han entendido de que realmente no solo debemos llegar a ellos.
tampoco han entendido ellos de que Dios les ha entregado personas, independientemente de donde estén. Por eso dice la Escritura, de todos los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Entonces, a veces las personas nos van a escuchar, ya sea que nosotros cantemos rock, reggaetón, bachata y cualquier otro tipo de cosas, y nos van a escuchar porque la Biblia dice que Dios nos los dio a nosotros. La Biblia también dice de que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Entonces, estos cantantes que están cantando rap, reggaetón, trap y todo ese tipo de cosas, ellos dicen que les funciona, pero se han equivocado hasta cierto punto porque no lo piensan que es por su lenguaje, que por su manera, que es su forma, pero realmente no entienden de que las personas que los escuchan, ellos perciben a la persona como pastor y lo siguen. Y por eso están prácticamente, aparentemente, alcanzando una gran fama. Y ellos dicen, no, es que como ahí se puede ver que hay mucha gente que nos escucha, que mucha gente se ha convertido. Sí, pero si ellos inclusive se hubieran puesto un saco y una corbata y hubieran predicado, también se hubieran convertido. ¿Por qué? Porque no se trata de ellos necesariamente, sino se trata de que Dios se los otorgó. Pero depende de nosotros cuidarlos a ellos. Entonces ese es el punto con el hecho del lenguaje, que uno puede malinterpretar lo que el apóstol menciona o el lenguaje del apóstol Pablo. Y por eso nosotros debemos aprender a conocer. Entonces uno puede conocer ese lenguaje de ellos, inclusive si uno escucha a un predicador y está predicando coloquialmente, yo me puedo sentar y entenderlo. Si yo puedo venir y viene un predicador elocuente, yo puedo escucharlo y entenderlo. Si viene un predicador hablando profundidades con figuras, con sombras y otro tipo de lenguaje en parábola, yo podría sentarme y entenderlo. Si viene otra persona hablando en un lenguaje tal vez sencillo, yo podría también venir y entenderlo, porque he aprendido diferentes lenguajes. Si alguien me viene a hablar en numerología, por decirlo de esa manera, si yo he aprendido numerología y la persona se pone a hablar de eso, yo podría venir y entenderlo. Si alguien me podría venir un lenguaje de visiones, yo podría venir y entenderlo. Si alguien puede venir con un sueño, yo podría venir y entenderlo porque aprendí los lenguajes. Si alguien me puede venir a hablar en amor, o me habla en justicia, o me habla en sabiduría, o me habla en, en revelación, o me habla en profecía, yo podría venir y entenderlo. Porque también eso lo menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, porque él decía, porque yo vengo con sabiduría, con ciencia, con revelación, con profecía. No solo vengo en lenguas. Entonces, vemos de que todas esas son unas formas de lenguaje, pero la idea es de que yo pueda aprenderlas para que cuando me hablen, independientemente yo vea en la Biblia o vengan predicadores, yo pueda recibir el mensaje, oír el mensaje, yo pueda entender el mensaje, yo pueda, por lo tanto, creer y ser salvo, o yo pueda venir y cimentar una palabra, ponerlo en práctica y caminar y guardar para dar fruto a 100 por 1. Pero por esa razón yo tengo que aprender y no tengo solamente que esperar que vengan a hablar en mi lenguaje. Yo podía reclamar y pedir, Señor, mira, háblame en un lenguaje más sencillo. Pero realmente no es el objetivo que nos hablen solo en un lenguaje sencillo. Al bebé se le habla un lenguaje, al bebé le puedo hablar yo de una manera y con cierto tipo de palabras. Pero si yo ya vengo y me siento a hablar a un universitario de literatura, por ejemplo, yo puedo usar su lenguaje, un lenguaje literario para hablar. Y por eso Dios usó la palabra, que tiene muchas formas de lenguaje, un lenguaje literario, tiene un lenguaje histórico. O sea, tanto la Biblia puede ser histórico, como también la Biblia puede ser en términos literarios, como por ejemplo el libro de Cantares, que manifiesta amores y es poesía. O también vemos estas cuestiones, como por ejemplo Lucas, con un lenguaje dicen que el lenguaje de Lucas era un griego clásico e intachable, muy elocuente, muy ordenado, inclusive muy complejo a la hora de leer el libro de Lucas. Por ejemplo, según lo que, no creo que fue hace una semana o 2 semanas, estaba viendo un video sobre una cuestión sobre la carta de Hebreos, y la persona menciona de que para que alguien pueda leer una carta de Pablo, puede conocer palabras y, por así decirlo, uno se pueda poner a estudiar griego y cierto conjunto de palabras, y que posiblemente en un año uno podría sentarse a leer esa carta de las cartas paulinas
y el libro y cualquier carta de Pablo y poder tener la capacidad hasta cierto punto de entender ese tipo de griego. Pero si uno quisiera estudiar los escritos, por ejemplo, de Lucas o la carta de Hebreos, el tiempo que nos va a llevar a aprender el lenguaje y la estructura gramatical del griego de Lucas y el griego de Hebreos tiene que ser muy alto, en el sentido que ya no estudiaría yo un año, sino que estudiaría 4, para poder tener entendimiento más amplio y más capaz para entender la carta de Lucas y por lo tanto el libro de Hechos y por lo tanto también el libro de Hebreos, para poder asimilar realmente el mensaje que están brindando por la elocuencia o la profundidad gramatical y otras cosas que tienen esas cartas. A diferencia del lenguaje tal vez más simple o tal vez más común que podría haber usado las cartas paulinas. Pero por consecuencia, creo yo que a veces nosotros no nos gusta eso. Entonces, si nosotros quisiéramos aprender o entender más la palabra, o el mensaje escrito de la escritura, o el mensaje hablado de los predicadores, no vengamos solamente de que querer de que ellos vengan a hablarnos en nuestro lenguaje. De alguna manera nosotros también tenemos que aprender, y eso después nos va a ayudar a nosotros también para enseñar, porque nosotros hemos tenido esa necesidad. Entonces, vamos a finalizar, vamos a orar también para tener esa capacidad de aprender. Por eso mencionamos también, no solo, a veces nosotros hablamos, tal vez predicamos en un lenguaje de amor, pero no hemos aprendido a predicar un mensaje de justicia. No hemos aprendido a hablar un mensaje en sabiduría. No hemos aprendido a hablar un mensaje en revelación. Entonces a veces nosotros nos queremos hablar solo y por eso por esa razón a veces hay personas que vienen y solo tocan el piano suavecito y hablan despacio para transmitir un mensaje. Pero realmente también debemos aprender a conocer la justicia y hablar en un lenguaje justo para que aquellos que viven esa manifestación de justicia nos entiendan y no confundir también que el amor está fuera de la justicia, sino también el amor está en la justicia. Ok, entonces vamos a finalizar resumiendo lo que tenemos. Entonces, mencionando, voy a regresar aquí mejor al versículo que teníamos del escenario aquí. Entonces tenemos que junto al camino, tenemos lo siguiente. Tenemos que persona que oye la palabra, no entiende la palabra, y la palabra, por lo tanto la palabra es quitada, por lo tanto no creen y sean salvos. Por consecuencia, tenemos que aprender a entender. Según lo que hemos visto acá, tenemos que entender para creer y ser salvos. Lo que hizo el apóstol Pablo. Entonces tenemos lo siguiente en este punto de entendimiento. Okay. Entonces, basado en eso, para poder nosotros cambiar de ser junto al camino a ser personas que sean de buen terreno, uno, tenemos que guardar y meditar. Lucas 2:19, le pasa a María. Viene Jesús y dice, en la casa de mi padre me es necesario estar. María y José no entendieron esas palabras. Pero María no dijo, ¿saber qué dijo Jesús? Ahí se me va a olvidar de plano. Sino que María lo que hizo fue, ok, esto lo está diciendo Jesús, no le entiendo lo que Jesús dijo. Voy a tomarlo y lo voy a guardar para meditarlo, para después entenderlo. 2, pedir entendimiento. Si nosotros no tenemos un entendimiento, podemos pedirlo según Salmo 119:34. 3, también tenemos que aprender a formar el entendimiento, basado en Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces también nos pide Dios que comencemos a formar o transformar nuestro entendimiento. De un entendimiento terrenal a un conocimiento, a un entendimiento espiritual a través de las Escrituras. 4, un corazón de carne. Recordemos que la palabra dice en Ezequiel 1:19 y Hebreos 4:12 que nosotros tenemos un corazón a veces de piedra. Y por esa razón es que no entendemos, porque lo que hablamos de piedra es que hay personas que somos necios o soberbios o altivos o buscando nuestra propia justicia y por esa razón está endurecido. Cuando nos enseñan y hablan, nosotros no recibimos esa palabra y no la queremos entender. Entonces, si tenemos un corazón de piedra, que es un corazón humilde, un corazón que busca escuchar, cuando Dios nos enseñe, nosotros vamos a poder entender y creer y cumplir. Por eso podemos orar para que Dios nos dé un corazón de carne.
También hablamos de la ceguera, de que a causa de que están ciegos no se entiende. Por eso dice que tienen el entendimiento entenebrecido o cegado, es decir, oscuro, no pueden ver. Esto es 2 Corintios 4:4. Por esa razón dice también en Efesios que pidamos que nos alumbren los ojos de nuestro entendimiento para comprender a qué hemos sido llamados o entender a qué hemos sido llamados. 6. Esto fue lo que vimos la semana pasada, que es difícil de entender, que hay cosas que son difíciles de entender y que a veces que para entender esas cosas necesitamos un conocimiento previo o también de que necesitamos conocer las bases para poder conocer ese conocimiento profundo o que es difícil de entender, pues eso no lo entendemos. Y el día de hoy pues hablamos acerca de lo que corresponde al lenguaje, que a veces no entendemos cosas porque no tenemos el lenguaje. Ya sea en términos de que alguien nos está hablando en amor y nosotros no entendemos porque está hablando en amor y nosotros solo conocemos la ley. Y puede ser que alguien nos esté hablando en justicia y nosotros queremos nada más sabiduría. También hablamos con relación al idioma, que alguien pues, nos puede estar hablando en latín, pero si nosotros hablamos en español no vamos a poder entender eso. Y si nosotros aprendemos latín ya podemos aprenderlo. También mencionamos el hecho de que la Biblia tiene tipo de lenguaje, ya sea figurativo, ya sea por sombra, parábolas, y que a la hora de entender eso vamos a poder comprender y saber hablar en ese lenguaje o entender ese tipo de lenguaje. Y pues también en el otro caso, correspondía, por ejemplo, también a números o algunos otros aspectos cuando alguien va a hablar, o inclusive en nuestro propio español, que hay palabras que a la hora de no conocerlas, no podríamos entender algo o no podríamos profundizar en eso. Por lo tanto, también es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte y aprender eso. Y tal vez ya después de pasar una Biblia en lenguaje sencillo, en traducción en lenguaje actual, pasar una Biblia Reina Valera o Biblia textual, una de las Américas, que tal vez aparentemente el lenguaje puede ser complicado, aparente, pero como se puede resolver aprendiendo unas palabras y ya nos puede ayudar a captar o a establecer una profundidad o algunas otras cosas conforme a eso. Y esto prácticamente lo dijo Jesús. Juan 8:43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Vamos a orar y por último, estos son los 7 puntos que hemos venido hablando, que hablamos, y por último, pues tenemos esto de la parábola del sembrador, que siempre he dicho que pueden seguir revisando para poder ver cómo lo llevan a la práctica. Que la parábola la parábola del sembrador está en Mateo 3, del 1 al 9, en Marcos 4, del 1 al 9 y Lucas 8, del 4 al 8. Esa es la parábola en esos 3 libros y capítulos. Y en el caso de la explicación, en Mateo está el capítulo 13, del 18 al 23, en Marcos capítulo 4, del 14 al 20 y en Lucas 8, del 11 al 15. Entonces vamos a orar para finalizar, pidiéndole al Señor que el Señor nos ayude a entender los lenguajes, porque hay predicadores que van a predicar, así como mencionamos cuando llegaron a hablar, yo voy a hablar en lengua de Judá, y aunque ustedes quieran que yo les hable en lengua aramea, yo les voy a hablar en lengua de Judá. Es decir, hay predicadores que van a venir en un tipo de lenguaje que inclusive Dios les va a pedir que hablen, pero que nosotros tenemos que estar atentos al lenguaje para poder captarlos. No esperemos solo que la gente venga a hablarnos en nuestro propio lenguaje, nosotros también aprender ese lenguaje. Y por supuesto, pues también nosotros al aprender eso vamos a poder saber cómo hablar con otros, como lo hizo el apóstol Pablo. Y por lo tanto, la idea es tampoco confundir la forma del lenguaje. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre, eternamente y para siempre. Pedimos hoy que nos ayudes a entender el lenguaje de amor, el lenguaje de justicia, el lenguaje de sabiduría. Ayúdanos a entender la profundidad de tus palabras, que tu palabra dice que si ven si le hablo cosas terrenales y no entienden, ¿cómo les hablaré las celestiales o espirituales? Así que ayúdanos también a entender lo terrenal y lo espiritual o lo celestial. Ayúdanos a aprender de numerología también aprender más de las palabras del español, aprender a saber, a entender tal vez un lenguaje coloquial o un lenguaje elocuente. Pero también, Padre, también si es necesario aprender el griego y hebreo para entender tus palabras de mejor manera, que así sea. Así que ayúdanos hoy, Padre, para poder entender y comprender de ti tu lenguaje y otros lenguajes que tal vez no sabemos o no conocemos o no entendemos, como el lenguaje figurado, las parábolas o las analogías que habla también el apóstol Pablo, o que habló Jesús, o que hablaron otros ministros tuyos. Así que te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos ayudes para poder entender
de ti, amado Padre y Pastor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén y amén. Ok, vamos a orar también para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre y bendito Señor, queremos hoy venir y recibir tu palabra. Ayúdanos hoy para creer en ti. Queremos confesarte como Señor y Salvador, declarando que Jesús es nuestro Señor y que tú, Dios, lo resucitaste entre los muertos. Y que ahora tengo la capacidad de ser llamado tu Hijo. Así te pido, hoy amado Padre, que me ayudes a, a darme a ti con todo el corazón como lo has pedido, y yo apartarme del mal y poder a dar frutos dignos de arrepentimiento. Te pido que sanes mi casa, mi país, mi familia, mi persona, para que yo pueda dedicarme a ti por completo. Te lo agradezco, amado Padre y Señor. Amén.